Buenas tardes amigos, buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la gente que ya está en sintonía con este programa En Consulta. De nuevo son las 6 minutos en este viernes 23 de abril del año 2021. Nosotros contentos de estar aquí de nuevo en este programa En Consulta con este equipo de mujeres profesionales, empoderadas, que vienen siempre a orientarnos en diferentes temas de la vida cotidiana. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí en este programa En Consulta a través de Hayaco Digital. Hoy hablaremos de la depresión, un tema muy importante y más en estos días, la depresión. Y de nuevo tenemos con nosotros a nuestra querida productora, ideóloga de este programa, Maridalia González. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, colegas. Presente aquí, Minerva. Buenas tardes. Buenas tardes, Minerva. Y buenas tardes, Francisca Nova. Buenas tardes, pero vamos a seguir saludando con la secuencia. Buenas tardes a Florángel Diloné. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes, colegas. Y buenas tardes al público en general. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este su espacio En Consulta. Así es, así es. Buenas tardes, Francisca Nova. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, público en general. Para mí también es un placer estar aquí en esta tarde compartiendo un rico tema. Así es, así es. Buenas tardes también a Minerva Gutiérrez, nuestra querida productora, que aunque no está en cámara, está aquí trabajando con nosotros como en cada programa. Así iniciamos de inmediato con el tema. Adelante, Maridalia. Así es. Ante todo, primero decir que gracias a Dios hoy es un nuevo día. Gracias a Dios hoy vamos a compartir un tema muy importante. Vamos a tratar de psicoeducar a la población en general acerca de lo que es la depresión. Señores, cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno mental que hay que prestarle atención. No es un juego, es algo que verdaderamente necesita atención. Y por consiguiente vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de depresión para que la persona entienda un poco de dónde nace. Entonces, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de estos estados anímicos de tristeza profunda, tristeza severa, que se caracterizan por la incapacidad. O sea, la persona tiene una incapacidad de realizar cosas que antes eran agradables, que antes le motivaba y ahora les resulta un poco imposible realizarla. También hay que hacer la diferencia o notar la diferencia en lo que es una tristeza normal a una tristeza patológica o profunda. Anteriormente en otros programas les he mencionado, pero cabe mencionar en este que es importante reconocer cuando es una tristeza normal. Por ejemplo, los síntomas son menos que cuando una tristeza es patológica. Los síntomas son más prolongados y con intensidad. También decir que cuando hay unos síntomas de tristeza normal, podemos, vamos a decir, diferenciarlo. Bueno, yo tengo una tristeza porque, ejemplo, perdí un dinero. Pero cuando la tristeza es patológica, cabe mencionar, la persona no sabe muchas veces por qué se siente triste, colega. Así es, definitivamente, Maridalia. Otra cosa que me gustaría recalcar un poquito es que para tener una depresión deben cumplirse algunos criterios que están en el DSM-5, como mencionamos en programas anteriores. El DSM-5 es el manual diagnóstico de los trastornos mentales y en base es como la guía con lo que los psicólogos y psiquiatras trabajamos. Bien, entonces para decir que una persona está depresiva tiene que tener uno de estos dos síntomas y cumplir 5 criterios más. El primero es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante por lo menos 2 semanas. Sí. Esta es la diferencia, por ejemplo, la intensidad y la constancia del tiempo. No es lo mismo una tristeza que te da quizás 5 minutos al día, 1 hora al día y ya luego te olvidas de eso y dura
tiempo sin volverte a sentir triste, a una tristeza que te da constante todos los días durante por lo menos 2 semanas. Exacto. También está lo que es la disminución de interés o placer, que es cuando el paciente no tiene interés de, por ejemplo, de ir a trabajar, de comer, Acércate más al micrófono, por favor. de trabajar, de comer y de hacer sus actividades cotidianas. Y que esas cosas que antes le parecían placenteras, que disfrutaba hacer, ahora no le causan ningún tipo de sensación. Simplemente no tiene la necesidad de levantarse de su cama a hacerlo. No le causa placer. Ahí que viene la motivación. Pues también podemos decir ¿verdad? Pero la depresión es algo, querido, vamos, oyente. Lo que pasa es que las cosas como uno la vea, Mari. Sí, pero la depresión, para que él entienda, Exacto. estamos hablando de una enfermedad que es real, estamos hablando de una enfermedad que causa muerte. Una de las enfermedades que según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas la padecen. Y anual hay más de 800,000 muertes. O sea, estamos hablando de una enfermedad que es severa. Debemos de tener cuidado. Una palabra muy importante que mencionaste, una enfermedad, porque muchas personas piensan que no lo es. Y cuando ven una persona con depresión, le dicen, no, párate de ahí, mira, tú eres bonita, tú tienes que pararte, y no entienden la situación tan difícil por la que está pasando esa persona. Correcto. Lo que pasa, colega, que ellos entienden que no le duele nada. Pero le duele, sí. Hay algo dentro que duele. Por eso hay que determinar cuáles son los factores que inciden para que Así haya es. una depresión. Por ejemplo, los factores biológicos, los factores sociales y los factores psicológicos, pero ante todo, la química cerebral. Así es. Mari, una pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros dimos un tema aquí donde decíamos que por eso que la familia debe de identificar al paciente, por ejemplo, a sus seres queridos, a la vecina, a esa vecina que todos los días, por ejemplo, te llama, o a esa amiga. Pero ¿qué le pasa que hoy no me está llamando, no me ha puesto un mensaje o no me ha dado alerta de voz? ¿Qué pasa? Ahí entra, pero ella está diferente. Uno tiene que aprender a identificar qué pasa. Así Correcto, eso sí, así. Hay que identificar qué le pasa a la persona que están en nuestro lado. Un ejemplo de eso, que es muy interesante también mencionar, los niños. Los niños, la característica que presenta el niño es diferente a la característica que presenta el adulto cuando tiene depresión. Y el adolescente por igual. Pero vamos a primero a mencionar la del adulto. Y los y luego niños la del también, niño. los niños también tienen depresión, sufren Pero de por depresión. supuesto. Claro que sí, claro. O sea, yo creía que era una condición de salud mental que solamente era a los adultos o a los adolescentes. No, No, por no. supuesto que los niños también padecen de depresión. La padecen y tienen características quizás en algunos síntomas diferentes a la de los adultos. Porque, por ejemplo, el niño en vez de sentir ese estado de ánimo triste, esa tristeza, se pone irritable, se pone agresivo, porque no Ok. entiende cómo manejar esto que está sintiendo. emociones. Entonces, esta es la forma en cómo la maneja. Se aísla. Claro, que por ejemplo un niño pierde su madre o la madre lo deja, claro que no va a estar contento, está triste, le puede llegar una depresión ahí. En lo que es el rendimiento escolar, Claro. bajo rendimiento Exacto. escolar presentan, y los adolescentes, ahí es que está el chin, porque adolescentes se aíslan, el rendimiento escolar también es bajo, pierden la motivación por las cosas que antes les gustaban. Mari, el bullying que le hacen Es a los otro niños. punto muy importante de mencionar. Ellos a veces no quieren ir a la escuela y tú no sabes por qué, pero cuando tú investigas hay un compañero que le está haciendo bullying. Exactamente. En los adolescentes, como dije anterior, es observar. Nosotros tratamos de que los padres observen esa conducta que tu hijo está emitiendo ahora, que es diferente a la que anteriormente hacía, o esas expresiones que tiene, esa forma de aislarse, de no tener esa motivación. ¿Sabe por qué? Porque uno de los hallazgos en los cuales yo me enfoqué más es que existen un alto rango de edad que va entre los
15 a los 19 años, donde hay más suicidio. Sí. O sea que la depresión ataca mucho en la adolescencia. Sí. O sea, la adolescencia. Sí. Mira, quiero saludar a mi prima Valentina Aracena, una gran profesional también de nuestra comunidad, que dice, excelente tema el que tratarán en especial en estos días. Eso es cierto, porque mucha gente ha tenido depresión o ha padecido algún tipo de depresión en este tema de la pandemia. De hecho, quiero destacar, y esto lo voy a decir porque la familia lo ha autorizado a decirlo, un joven que falleció hace como 4 días, el joven Alex de la comunidad de Cruz de la Ceiba, en un momento determinado tuvo depresión. Una de las cosas que lo aquejaron fue el tema de la depresión. De hecho, él estando interno no se quería sanar, no se quería... O sea, él decía que no lo trataran porque no quería pararse de ahí. Un muchacho joven y estaba lamentablemente en depresión. Porque la decisión más importante que es la que yo puedo tomar. No, muchas veces hay que ver cómo están esos neurotransmisores. Así Un es. bajo nivel de neurotransmisores no permite que la persona tenga el mismo desenvolvimiento, la misma idea, el mismo pensamiento. Los pensamientos no son objetivos, los pensamientos no son iguales a como cuando la persona estaba en un estado normal, vamos a decirlo así. Y por consiguiente tenemos que concentrarnos, cuando hay una depresión muy severa, también hay que investigar cómo están esos neurotransmisores, cómo está Así la es. dopamina, Pero entonces la eso es una serotonina. condición física. Ya estamos hablando de un tema físico. Es que la Química. depresión tiene que ver con la química cerebral, es Química. una enfermedad realmente. Muchas personas piensan que no. Y si ven a una persona deprimida le dicen, no, pero tú eres bonita, ¿por qué tú estás deprimida? Señores, no tiene que ver con belleza, no tiene que ver con lo que las personas tengan, tiene que ver con que tiene una enfermedad, tiene un problema Y real. dependiendo del grado de la depresión, tiene que buscar ayuda de un psiquiatra, ayuda psicológica primero para referirlo a donde psiquiatra. Claro, para hacer la Así evaluación. Lo que ustedes han mencionado, el tema que yo digo que es físico o en la parte química, natural. Entonces, la depresión no es un tema meramente emocional. Sí, Tiene que ver con algo Claro, físico hay también. componentes Si emocionales. hablamos de neurotransmisores, eso es algo físico. sí. O sea, Exacto. tú puedes tener incluso depresión sin tener un problema en sí que te afecte. Mira, Claro. mira lo Así que es. pasa, Kelvin, cuando hablamos de que el sistema límbico, aquello que es la sede de las emociones, donde se invoca lo que es el hipocampo, la sede de la memoria, las emociones en sí, vamos a hablarlo así. Sí. Aquel lugar, Kelvin, cuando hay un bajo nivel de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, este lugar se ve afectado. Este lugar no está como en una persona que los niveles están normales. No sé si me Que bajan comprende. los niveles de litios. Sí. Pero entonces, eso es lo que digo, que ya estamos hablando de una condición Exacto. física. Es que es Claro. una O sea, enfermedad. no es tanto- necesariamente por algún problema o una situación que te pase. Tú puedes sufrir de depresión. Mira, la depresión puede ser provocada por varios factores. Puede ser biológico, psicológico, Ok, social. sí. Pero entonces de eso se trata, identificar qué es lo que le está produciendo en el individuo. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona ya tiene un nivel de depresión moderado, severo y hasta leve a veces, hay que mandarlo a psiquiatría. ¿Por qué? Porque ya su química cerebral está cambiando, no está como debería estar. Exacto. Y por eso es que hago tanto hincapié cuando digo que tenemos que sentir un poquito más de empatía por esa persona que está pasando por ese proceso tan difícil de su vida. Mira, Kelvin, a veces yo veo muchos pacientes que llegan, y esa es una de las quejas más grandes que me dan los pacientes que llegan con depresión, que me dicen, no, porque mis amigos me dicen que me pare de la cama, pero ellos no entienden, que es que no puedo. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro un poquito. Por eso necesita la ayuda. Así es, Psicológica definitivamente. y psiquiátrica. Pero yo siempre recalco lo siguiente, para tú saber cómo ayudar a esa persona que está cerca de ti y que tiene depresión, tienes que tomar en cuenta que es algo sumamente difícil, que es una enfermedad, que no es porque esta persona quiere estar así, porque eso es lo más importante. Muchas veces vemos una persona con depresión y decimos, no, pero es que no entiendo por qué está así. Sí. Señores, es una enfermedad. Colega, y hay que también dejar claro que hay diferentes, por ejemplo, depresión, porque hay una depresión Exacto. que es por pérdida de un ser querido,
que depende cómo la persona tenga cómo enfrente esa situación, yo lo voy a superar pronto o a largo plazo o a corto plazo. Eso depende de cómo sea la persona. Hay otras personas que pierden, por ejemplo, un hijo y nunca superan eso, entonces ahí caen en depresión. Pasa el tiempo y no lo superan. Entonces, pérdida de una casa. Pueden haber muchas causas, Exactamente. Francisca. Muchos factores. Y también hay que ver si esa persona tiene factores protectores o no tiene factores protectores, porque si no tiene algo que le ayude a salir, por ejemplo, que no tenga apoyo social, que no tenga los medios, se le va a hacer mucho más difícil aún. Pero lo que digo es que es una enfermedad. Quiero que se quiten la idea de la cabeza de que es simplemente que esa persona no quiere, porque no es así. Es una enfermedad, es algo real y es serio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Flor Ángel. Es cierto, muchas personas piensan, no, tú puedes salir de eso, es algo muy tuyo, eres tú que estás así, es una tristeza normal. Y no es así. Pues yo no sé qué le pasa a este muchacho, porque no era así antes. Sí. Está raro ahora, entonces tengo que ver, tengo que indagar, buscar qué le pasa, por qué, desde cuándo se está presentando la situación, qué tiempo hace. Señores, ustedes no... necesariamente tiene que llegar a la etapa del psiquiatra. No o siempre, se queda, no siempre. Depende del grado de la depresión Mira, que si tenga. un paciente me dice a mí que no está durmiendo bien, los psicólogos no medicamos. Exacto. Lo primero que yo hago es mandarlo a psiquiatría porque necesito que duerma bien. Okay. Porque cuando tú ves un paciente que tiene algún trastorno psicológico o psiquiátrico que no está durmiendo bien, tú inmediatamente ves que se está acercando una crisis. Entonces, para mí, eso del sueño, un paciente llega y me dice, no estoy durmiendo bien. Esos son uno de los primeros síntomas. Exacto, yo de una vez digo, no, tengo que medicarlo para que duermas bien. Entonces, ¿qué yo hago? Hago un abordaje multidisciplinario. Hay gente que no le gusta medicarse, que entiende que ya cuando se entra a una etapa de la medicación es problemático, o sea, para mucha gente. Mira, que la gente entiende que ya pasa mayor. Oye, ¿qué pasa? Si tú tienes o diabetes... que se va a ser dependiente, por ejemplo, de ese... Ok, mira, yo te quiero decir algo. Si tú sufres de la presión, tú te medicas. Sí. Si tú tienes diabetes, tú te medicas. Entonces, ¿por qué si tienes depresión no Si te te vas da a medicar fiebre si lo también. necesita? Entonces... Es bueno aclarar esa parte porque la gente tiene el tabú de que si No. toma, por ejemplo, pastillas para dormir o algo que le va a ser dependiente siempre de eso. Y es bueno aclarar que No necesariamente, porque para algo él va a tener un profesional de la salud que va a ir suministrando en la dosis adecuada para que no se cree una adicción. No, es que eso depende del tipo de depresión que tenga el paciente. Con el tipo de depresión que tenga el paciente se le va a poner ese mismo medicamento, que no sea fuerte, que sea débil, que sea medio. Eso depende. Señores, ¿qué le parece si seguimos mencionando los criterios que se deben cumplir? antes de eso dice, discúlpame, Flor Ángel, dice Valentina Aracena que yo tengo que tomar litio siempre. Sí, O sea que porque se le baja el nivel de litio. Sí, qué bueno que estamos tratando estos temas. Realmente yo mismo no conocía nada de... ¿Qué es el litio realmente? ¿Para qué sirve? El litio es una sustancia que ayuda a que las personas tengan un estado de ánimo estable. Por ejemplo, si a ti se te baja el litio, a ti te puede dar depresión. Y si te sube demasiado, te puedes volver así como un poquito hipomaníaco. Ese es un ejemplo igual que la insulina, que vi como decía mi compañera, mi colega. Como cuando tú tienes Exacto, diabetes y tienes que... necesariamente Exacto. la necesita porque no la produce. Es una sustancia que nuestro cuerpo Claro, necesita. claro, eso Entonces, hay que quitar este prejuicio que hay en muchas personas. Sí, hay muchos prejuicios. Porque realmente es muy, muy preocupante. Yo tengo pacientes que me dicen, no, porque mis amigos me dicen que no beba medicamento. ¿Y qué pasa con ese paciente? Que tiene una recaída, porque no está bebiendo el medicamento. No, pero no quiero que me vean necesita. tampoco, no quiero que me vean. No, lo un importante psiquiatra. es psicoeducar. Exacto. Porque una de las vamos a decir, de las partes que nos pertenecen a nosotros como psicólogos Así es es. psicoeducar al paciente. Así es, y a la población en general, porque muchas veces tú crees que estás ayudando a alguien y no lo estás ayudando, le estás causando un problema mayor. Porque yo tengo pacientes, te digo, con ansiedad, con depresión, que yo tengo pacientes con ansiedad que me han dicho, no, porque mis amigos me dijeron que no tome los medicamentos. Y esa persona tiene una crisis, entonces usted no le está haciendo un bien con eso, usted le está haciendo un daño. Ese es el propósito que tenemos aquí Exacto. hoy. Es psicoeducar a la población para que la población en sí conozca lo que es la depresión y los síntomas y cómo ayudar. Así es. Quiero Bueno, dejarle algo claro de los medicamentos, que el paciente no puede retirar el medicamento psiquiátrico.
el psiquiatra se lo pone y el psiquiatra lo quita. Así No se puede es. llevar y que yo estoy bien, no, Y el lo psiquiatra hacen sabe. Sí, cuando claro se que sienten sí. mejor, inmediatamente No, de una lo vez, dejan. claro. Exactamente. Bueno, Así una de los criterios de diagnóstico para lo que es diagnosticar la depresión es la pérdida del peso o aumento del aumento. peso. Hay personas que cuando están en este estado aumentan de peso o dejan de comer. Sí. Hay también que Hay mencionar, ansiedad. Maridalia, que esta pérdida de peso no es a causa de una dieta, sino No. que simplemente la persona perdió el apetito sin la idea de llevar una dieta para rebajar. Bien. Correcto. También está lo que es el insomnio y la hipersomnia, La que es falta el insomnio es como ese deseo de estar durmiendo todo el día, de no querer pararse. La hipersomnia es cuando tú no puedes dormir, por más que trata, te mantienes ahí en la cama, no te paras de la cama, pero no te duermes. Te mantienes pensando, esos pensamientos que no te dejan dormir, esa preocupación, esa tristeza. Bien. Ese deseo, esa falta de deseo, de motivación. va Así incluida. es. Está también la agitación y retraso psicomotor, en el cual vemos muchas personas que hasta cuando se van a levantar se le hace como difícil el moverse, el movimiento. Catatónica. Exacto. Está también la fatiga o pérdida de energía casi todos los días durante por lo menos 2 semanas consecutivas. Entonces esta persona dice, Dios, pero es que no me da deseo de levantarme de la casa, no me da deseo ni de bañarme, No tengo deseo de ni de vivir. cepillarme, ni de peinarme, ni de nada, absolutamente. Bueno, Entonces, quiero saludar a Gladys Moreno, que está en sintonía con nosotros y dice: hola, me gusta ese tema en este tiempo de tantos problemas de pandemia y de desempleo. Eso Así es un punto es. importante, el desempleo. Saludar también a mi amigo Johnny Peñaló, que está en sintonía desde Boston. Un abrazo a él y a toda su familia. Y a mi amigo Guaro también, que está en sintonía desde Estados Unidos. Como siempre, el público de Estados Unidos en sintonía con este programa En Consulta. saludos para todos. Algo que hay que mencionar, que una de las características que también está dentro de lo que es la depresión es la pérdida de un empleo. Muchas personas cuando pierden un empleo se sienten tristes y la tristeza se va profundizando. se va Puede ser un volviendo severa. factor que detone una depresión. Sí, puede ser el factor que que le Por haga ejemplo, Mari, una detonar. persona que tenga 60 años, que los retiren de su empleo, que tú sabes que no va a conseguir otro, que tiene que ser muy difícil. Sí, entra lo que es la Entra y depresión. piensa y dice, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué pasa conmigo? Claro que va a entrar en una depresión, porque se va a hacer muchas preguntas. Puede ser un factor también desencadenante. de la Claro, depresión. claro. Sí, porque va a pasar, recuerden, por ese proceso de duelo también, que puede en algún momento convertirse en una depresión. Por Correcto. eso ustedes recomiendan siempre el desapego a las cosas. Claro. Sí, el desapego, porque nosotros los seres humanos no podemos apegarnos realmente a ese tipo de A todas las cosas. cosas. Exacto. Lo que Claro que pasa sí. es que, mira, que cuando ya la persona... Pero es un poco difícil. Sí, cuando las personas van entrando ya a la etapa de la vejez, vamos a decir, esta persona tiene planes y muchas veces cuando llega aquella etapa se le muere un familiar, se le muere la esposa o viceversa, los hijos lo dejan solo. Así mismo viene Son lo que muchas es, cosas. son muchos factores que inciden que tristeza que puedan ocurrir una depresión dentro de lo que es la vejez. Así es, así es. Una de las características de la depresión también es ese sentimiento de inutilidad y culpabilidad. Es decir, no, es que yo no sirvo para nada. ¿Por qué yo estoy así? ¿Qué es lo que me está pasando? Por eso le decía que no es bueno, por ejemplo, si ustedes ven una persona depresiva, decirle, pero fulanito está peor que tú y no está depresivo, porque lo hace sentir aún más inútil. Y dicen, pero yo teniendo todos los medios y mira cómo me siento. Entonces hay cosas que cuando usted identifica que un amigo, un familiar tiene depresión, no se deben decir. Porque en vez de ayudarlo, lo que hacen es que empeoran la situación y hacen que esta persona se sienta aún peor. Mira, me preguntan por aquí que cómo se califica la depresión cuando es por la pérdida de una parte del cuerpo, de una de las extremidades, un accidente, por ejemplo. ¿Cómo podemos calificar esto? Mira, Florena? lo primero es que esa persona va a entrar en un proceso de duelo, Sí. porque está perdiendo una parte importante de sí. Entonces va a pasar un proceso. Se llega a considerar depresión cuando
empieza a presentar características, por ejemplo, pensamientos suicidas, que son propios de la depresión. Y que ya cuando una persona con duelo empieza a tener pensamientos suicidas o ideaciones suicidas, ya deja de ser un duelo y se convierte en una depresión. Correcto. Hablamos anteriormente sobre lo que es el duelo. Entonces, Exacto. Una de las características donde mencionamos era eso, la pérdida de uno de la parte de su cuerpo. Así en donde es. la persona siente que de él se ha ido algo importante. Entonces, sí, la característica que dice la Justamente por eso es que tienen que buscar ayuda cuando piensan que tienen un problema, porque el profesional puede identificar si es un proceso de duelo, si es una depresión, si es una ansiedad o qué es lo que está pasando con ustedes. Bien. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa en este programa En Consulta y regresamos en breve, hoy viernes 23 de abril del año 2021. No se mueva ni un segundo, que está interesantísimo este tema. Volvemos. Decirles que tenemos un número ya, que la gente puede contactarnos para cualquier consulta, ¿verdad? Cualquier conversación privada con las chicas a nivel profesional, atención los hombres a nivel profesional. 809-251-1522, 809, atención, anote este número si usted está en este momento pasando por alguna situación de depresión, si usted tiene algún problema familiar que entiende que no lo puede manejar, si usted necesita ayuda profesional, no dude en llamarnos o escribirnos a este número de WhatsApp, 809-251-1522, y ahí le daremos una respuesta inmediata. Saludar también a toda la gente que está conectada, Luis Rodríguez, nuestro compadre desde Estados Unidos, George Rodríguez, que está con nosotros desde Jayaco, y a toda la gente que siempre nos sigue a través de Jayaco Digital. Seguimos con el tema de la depresión. Adelante. Así es. Dentro de los síntomas que presentan la persona que tienen depresión, podemos hablar de la disminución de la capacidad de pensar, como también la disminución de la capacidad de, vamos a decir, de hacer cosas que antes le favorecía, le hacía sentir bien. La incapacidad también de concentrarse. Muchas veces vemos esas personas que nos dicen, es que yo no logro concentrarme en las cosas que antes se me hacían fácil hacer. Correcto. Exacto, entonces dicen, es que no sé qué hacer, porque no me concentro, solamente tengo este pensamiento en la cabeza y no me deja concentrar en nada más de las cosas que antes necesitaba hacer. Quizás si antes tenía que leer un libro y se podía concentrar, ya ahora no suele concentrarse tanto en su trabajo, no se concentra tanto y en esas cosas que hacía cotidianamente. Así es, también podemos hallar lo que son los pensamientos recurrentes de muerte. Así es. Uno de los síntomas más severos de la depresión. Señores, este es un punto donde nos debemos de enfocar. Cuando la persona ya tiene síntomas recurrentes de pensamiento, ideas, muchas veces planeación de cómo lo van a hacer. Ahí entra lo que es pensamiento negativo, Mari. Pensando, por ejemplo, me voy a quitar la vida, me voy a morir, me voy a matar. Yo le exhorto a los pacientes y al que me está oyendo que por favor, la vida es muy buena y es muy importante estar vivo. Y por grande que sea la situación y el problema, busquemos ayuda. Aquí estamos con el número que le dio Kelvin. Cualquier situación, por favor, acérquense, llamen, pero nunca tomen decisiones que después la familia tenga que lamentar, porque la vida, estar vivo es muy bueno. Algo importante que tienen que saber es lo siguiente: sobrevívanme un día a la vez. Enfóquense por sobrevivir hoy. Claro. Porque sé que es difícil, sé que no es fácil, sé que piensan que están en un hoyo donde no pueden salir, pero busquen ayuda y ustedes verán cómo, aunque cueste esfuerzo, van a lograr hacerlo. Eso es correcto. No, y no hay problema que no tenga solución. Por grande Así que sea es. el problema, solución tiene.
solamente hay que buscarla y ya después que llegó ya tenemos que enfrentar. Lo único que no tiene solución es la muerte. Claro que no. Hay que enfocarnos también en otros desencadenantes que pueden provocar lo que es la depresión. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Así uno de es. los desencadenantes que provoca depresión. El alcohol. Justamente antes la de adicción a algo provoca depresión. el uso de Claro. sustancias, por ejemplo, como la marihuana, Sí. drogas, pueden causar depresión. El uso de medicamentos, algunos medicamentos causan depresión también. Como también alguna patología, alguna enfermedad, puede ser neurológica, puede ser la Así tiroides, es. puede ser cualquier otra Las complicación. hormonas juegan un papel sumamente importante en esto de la depresión. Hay que tomar en cuenta que antes de decir que una persona tiene una depresión mayor, tenemos que descartar Esos este elementos. tipo de trastorno, que sea una depresión por sustancia o que sea una depresión por consumir algún tipo Sustancias de ilícitas, drogas. sí. Así es. Es correcto, también debemos de investigar con profundidad si es ya, como mencioné anterior, un daño neurológico, si la Así persona es. tiene condiciones de la presión arterial que pueda producir una depresión, el medicamento que está tomando también. Así Muchas es. veces ese medicamento contiene, vamos a decir, un fármaco que puede bajar los niveles de algún neurotransmisor. También puede hay que ocurrir una buscar, también hay que depresión. buscar lo que es lo biológico. Ujú. Claro. Uno de los factores de riesgo para que una persona padezca de depresión es la predisposición genética. Por ejemplo, una persona que muchas personas en su familia han tenido algún trastorno psicológico es más propenso que una persona que no tenga familiares que padezcan de algún trastorno. Es decir, ya tiene la predisposición genética. No necesariamente tiene que darle el trastorno, pero sí es más propenso que una persona que no tenga este factor. Así es, con lo social podemos decir que también el abanico que envuelve Exacto. el ámbito social puede ser un desencadenante de lo que es una depresión. El estrés. Ese es uno de los más, puesto que El estrés puede llevarte a una depresión. Claro. Por supuesto. El exceso de trabajo, por ejemplo. Imagínate tú una persona que dure mucho tiempo con estrés, que no duerme en las noches, ya ahí su cerebro empieza a descompensarse y empiezan estos neurotransmisores a disminuir. Entonces, sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Pero la liberación de los neurotransmisores disminuye, no liberan tanto, pero hay un Exacto. aumento del cortisol, la Exacto. hormona. Y el litio baja. Claro, la hormona que incrementan los niveles de estrés. Por eso Así que es. cuando la persona tiene mucho estrés, está en un paso de Exacto. caer en lo que es la depresión. Es un paso. Por eso que dicen, por ejemplo, pero fulana, no es, yo no conocí esa parte de ella. Por ejemplo, de él. Tú puedes hacer una crisis y explotar y decir, ya me tienen cansada, pero eso tiene que investigar qué es eso de trabajo había, qué estrés, qué situación familiar también estaba viviendo la persona o la pareja o el esposo o la esposa que te llevó a hacer una crisis. Tú no ves que dicen, pero yo oí una persona con una gritadera grandísima. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue una crisis que hizo en un momento que explotó, que ya no aguantó más. Bueno, ayer estaba yo hablando con una persona, por cierto, me imagino que está mirando el programa, así que saludo. Ella me decía y me contaba cómo se dio cuenta mediante que tuvo que ir al médico, la pandemia le generó lo que fue una ansiedad. Y esa ansiedad la llevó a estar interna, dolor de estómago, esos síntomas, hasta que ella misma dijo, yo necesito un psicólogo. Yo creo, Mari, que casi a todos, porque yo creo que al principio, cuando llegó algo nuevo, muchas personas principio de detonaron la con pandemia. llegó ansiedad, algo nuevo, depresión. no podemos, yo creo que todo el mundo sintió un poco Sintió de ansiedad, ansiedad y claro, pánico. porque eso no estaba, eso fue algo nuevo, ya fue después cuando fue pasando y que ya uno pudo entender Se fue adaptando. que sí que podíamos vivir con ella Claro, o seguir viviendo. unos de los síntomas que ella decía que sentía y que no se explicaba era que había días que amanecía con un estado de humor increíble. Ella decía, yo sin razón alguna, yo podía estar hablando con una persona y al rato sentirme que estaba furiosa, enojada. Claro, sí. Entonces, Mira, me preguntan por aquí que si hay una persona que cuando le da depresión o se siente mal, le da alergia en diferentes partes del cuerpo. ¿A qué se debe? síntomas ¿Tú- somáticos.
Esto, Exacto. sí, o cómo podemos definir o cómo define la ciencia esta situación cuando un estado de ánimo te produce también algún tema físico. Mira, Kelvin, lo psicológico y lo biológico van muy relacionados. Están siempre unidos. Realmente. Tú ves que una persona, por ejemplo, que tiene estrés puede tener gastritis, porque la liberación de cortisol hace que esta persona sea más propensa a padecer de gastritis. Lo mismo pasa con otras enfermedades. O sea, lo psicológico y lo físico van realmente sumamente ligados. Es correcto, es así, pero muchas veces la persona comienza a somatizar. Así Otro punto muy importante de mencionar acerca de la depresión es la comorbilidad que tiene con otros trastornos. Ejemplo, la anorexia. Así La es. anorexia y también como es la ansiedad, que muchas veces debemos de establecer un diagnóstico diferencial, Ujú. puesto que una arrastra a la otra. Sí, muchas veces también llegan los pacientes y te dicen, no, que yo estoy ansioso, pero cuando tú revisas, no es una ansiedad, sino una depresión y está teniendo algunos síntomas también de ansiedad, pero no se cumplen todos los criterios para hacer una ansiedad. Correctamente. Así Por eso es. es que hay que buscar la ayuda. Porque yo no me puedo medicar yo misma, no puedo dejar que la vecina me medique, o el vecino, o una persona que esté estudiando, que no tiene, por ejemplo, nosotros no podemos medicar. Las herramientas Exactamente, también. tenemos Exacto. que buscar la ayuda, primeramente con el psicólogo lo refieren del psiquiatra. Y normalmente también se hace un abordaje multidisciplinario, en conjunto, tanto psiquiatría como psicología, Claro. y si hay que agregar algún otro profesional de la salud, también se agrega. Claro. Muchas veces yo he tenido casos donde yo involucro también la endocrinóloga, porque como le digo, las hormonas también tienen mucho que ver, entonces se hace un abordaje multidisciplinario. Hay que tomar en cuenta también que muchas personas también le causa depresión algún trauma del pasado. Por ejemplo, una violación que no ha podido superar, y eso le puede causar un trastorno depresivo. Entonces, el psiquiatra le va a ayudar con los medicamentos para subir los niveles de litio, pero el psiquiatra no va a resolver lo del trauma que viene esta persona con eso arrastrándolo desde hace tiempo. Entonces, eso es algo que se trabaja en conjunto. El psicólogo va trabajando lo del trauma con el que viene ese paciente, y el psicólogo va dando los medicamentos. Este tiene que ir con un acompañante, sea de un familiar o un vecino. No, espérate, yo no estoy de acuerdo, porque si el paciente no tiene quien lo acompañe y tiene que llegarme solo a la consulta, que me lleguen que sea solo. Porque bueno, yo no, pero ya si si no él puede llega solo, esperar. no, pero yo estoy hablando de un paciente ya que está en un estado. O sea, que es bueno Exacto, orientar exacto. a la familia. Es Claro, bueno que que se vaya trabaje. con la familia, pero Se si no trabaja tiene juntos. a alguien con quien ir, que llegue. Lo importante es Ok, que llegue. yo estoy de acuerdo con los dos puntos. Vamos a decir, si el paciente no tiene con quién ir, tiene que ir solo, Exacto. ok, pero es Es lo muy que dice difícil, Francisca. Es más pero, cómodo, colega, pero- es muy difícil el paciente con depresión tomar decisiones solo. Ok, Usted por lo eso sabe. Es difícil, pero muchos la toman. Bueno, A mí me han pero llegado es de- muchísimos pacientes claro. con depresión solo. Pero es Pero si le difícil. decimos que si no va con un familiar, no debe ir, No, entonces no, ¿qué no. va a pasar? Que si No, no, tiene no. que ir, va a decir, es que no tengo No, nadie no, con no. quien ir. Yo La dije, colega llegue. permiso, yo dije, es bueno que vaya con un Ok. familiar, un amigo, un vecino. Que no es bueno que un paciente con depresión diga yo voy solo, me voy solo, no es bueno. Ah, no, si porque- tiene con porque quién la ir, sí, pero si orientación no es lo tiene, que me mismo. llegue solo. No es lo mismo la orientación que yo le voy a dar, le voy a decir que esté la otra persona ahí sentada y escuche y diga, bueno, tiene que la pauta a seguir son esta y esta. Ahora a que bien. ese paciente vaya solo. Ahora bien, estoy de acuerdo con el punto de vista de Francisca. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en un estado crítico debe de ir acompañado. Sí, pero si el Ok. paciente llega solo, ¿qué yo hago? Yo pido que llame un familiar, pero porque que llegue. esa es Para mí lo otra de las importante es que alternativas. llegue. No, porque no lo vamos a sacar de la consulta. Si llega No, solo. definitivamente. Pero lo que digo es que no es bueno que las personas piensen que obligatoriamente tienen que llegar con alguien, porque luego muchas personas pueden pensar que si están solos, entonces no pueden buscar ayuda, que no se le va a dar la No, ayuda porque si un llegan paciente que solos. vaya Es algo que hay solo, que aclarar. Flor, un paciente que vaya solo no está tan mal. No te creas. Bueno, A mí me han eso es llegado un punto. mucho, Un paciente- bastante un mal paciente que solo. vaya solo, un paciente, No está tan un mal. paciente que tome la iniciativa de ir No está tan por sí mal. solo, no, Mira, su problema no es tan grave. La verdad es que no necesariamente, porque a mí me han llegado muchos pacientes solo que tienen depresión severa, que no es simplemente una depresión leve. Entonces, ¿Y qué le impulsa a tomar esa decisión de ir? que se dan Porque- cuenta que tienen un problema.
y que no pueden Que solo, que reconocen. necesitan ayuda, que logran identificar, estoy pasando por un proceso del cual no puedo salir solo y necesito a alguien que me ayude. Bueno, dice Valentina Aracena, totalmente de acuerdo, acompañado es mejor, lo digo por experiencia Claro propia. que Es sí. mejor, pero si no está esa compañía, tienen Sí, que llegar. yo creo para poner en contexto las opiniones tanto de, bueno, de las tres. Son que han válidas opinado. las dos. Sí, son válidas las dos. Yo creo que lo que Flor Ángel quiere aclarar es que si no tienes con quién ir, ve como ve quieras. como Pero quieras. lo No, que dijo definitivamente. Francisca y lo que ha refrendado Maridalia es que lo ideal es que vaya con una persona que Mira, te acompañe, realmente- ya sea un familiar, un vecino. Realmente un amigo. después que ellos van a psicología solos, yo le digo, cuando vayan al psiquiatra, traten de ir con alguien, pero no quiero que se queden con la idea de que no pueden ir solo o que no es bueno ir ok, solo. vamos a llegar a un contexto. Lo que dice Flor Ángel tiene el punto, vamos a decirlo así, tiene su punto, pero el paciente llega, ¿verdad? Cuando el paciente está acá ya conmigo, Sí. ¿verdad? Yo necesito que en la próxima consulta venga con su Exacto, familiar. pero lo importante es que llegue, así sea solo. Ok, pero Y- Francisca dice, Si no hay un familiar luego que vaya con el paciente, se puede seguir tratando. Se puede ¿sí? Claro, porque tú no sí, lo vas a claro que abandonar. sí. Mari, una observación. Por ejemplo, un paciente que vaya a psiquiatría, es que yo me estaba refiriendo, tiene que ir con un acompañante. ¿Por qué? Porque hay medicación, se le va a dar una clase de pauta que él no lo va a hacer solo, señores. El paciente va al médico solo con situaciones severas y va a decir que no le dijeron nada. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar usando medicamentos. estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Es verdad, el paciente tiene que ir con ese acompañante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente muchas Pero veces después que así llegó, mismo, porque muchos Sí. pacientes ni siquiera buscan la ayuda de una persona que lo acompañe. pero que al paciente que así mismo, cuando está solo con el psiquiatra, como dice la colega Francisca, tiende a no llevar la medicación como es. Es así. Por No, eso se definitivamente es un factor de riesgo que no vaya con un familiar y que no tenga una familia que le dé los medicamentos. Señores, la familia, una familia unida es un factor protector. No, Eso y es es un paciente. Es un Y es soporte. Exacto, definitivamente. Heavy, y es un Pero paciente, colega, que necesita ayuda continua. ¿Por qué? definitivamente, Y pero mi punto no era observaciones, ese. y observaciones de la familia, que por ejemplo, la psiquiatra dice que el medicamento le toca a las 6 de la tarde. El medicamento no se lo puede tomar a las 7 porque fue a las 6 que le dijeron. Entonces, tiene que ir a alguien para que le diga, mira, te toca a las 6. Hay que motivarlo, hay que incentivarlo, porque si no, no hacen nada. Sí, hay que motivarlo, pero cuando un paciente llega solo, lo importante es que llegue, porque cuando está ahí tú le das la orientación y le dices, mira, es bueno que la próxima vez venga con un familiar, pero que llegue aunque sea solo, o sea, ese es mi punto, que esté ahí con, aunque Bueno, esté yo creo así. que los dos puntos de vista se entendieron, excelente, aunque a modo de recomendación, como dice nuestra productora, es una recomendación, se recomienda de que vaya con un familiar, porque es mucho más fácil. Por las tratar. características ya mencionadas. Sí, sí. Porque las No, dos características son definitivamente, pero válidas. tenemos que tomar en cuenta una realidad. Hay personas que no tienen un familiar que esté ahí acompañándolo. Claro. Hay personas que no tienen un amigo, mucho más No en un deje proceso de de ir porque depresión. no hay un familiar. Si Ese hay un es mi familiar que lo punto. acompañe, y además también la recomendación a los familiares, si usted tiene Así un paciente, una persona, un familiar que Acompáñelo. usted entiende que tiene depresión y que quiere ir, acompáñelo, porque a veces tú quieres ir y también no tienes quien te acompañe, a veces no tienes el apoyo Definitivamente. de alguien que quiera ir contigo. Kirby, Y eso también hay que aclarar. Y voy a entrar en el punto otra vez, pero también el paciente con esa situación no se puede dejar solo tampoco en casa. ¿Por qué? Porque es un paciente que hay muchos pensamientos encontrados y puede tomar decisiones que la familia después se pueden lamentar. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer? Ese paciente con seguimiento, Kirby, observación. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Si se cerró en la habitación solo, déjame ver qué hace. Si está viendo televisión, no está tranquilo, está cenando. Tengo que darle un seguimiento, no lo puedo dejar a la suerte. Definitivamente, pero recuerden que ellos llegan a psicología a ver qué problemas tienen. Ellos no llegan a psicología sabiendo que tienen una depresión o sabiendo que tienen una ansiedad. Muchas Ellos veces llegan, no, muchas veces, entonces de eso se trata. El paciente tiene los síntomas y reconoce, yo estoy pasando por una Exacto. depresión. Pero Entonces, ahí bueno, entramos nosotros para poder establecer la ese es mi diferencia. punto. Entonces, no necesariamente el paciente va a decir, no, yo tengo un problema, tengo que ir con un familiar, sino que tú en consulta eres quien le dice, mira, está pasando esto contigo y necesitas ir
con un familiar a psiquiatría. Bueno, quiero saludar a Albania Gutiérrez, que siempre nos sigue desde Boston, no sé, creo que vive en Boston, pero está en Estados Unidos. Albania Gutiérrez dice: buenas tardes, bendiciones. Dice: estoy de acuerdo con ustedes, deben ir acompañados, dice Albania Gutiérrez. Y quiero repetir también el teléfono para la gente que se quiere comunicar, que tenga alguna situación de salud mental, que se comunique a este número 809-251-1522, 809-251-1522, y ahí pueden también escribirnos por WhatsApp. Recuerde el mensaje que más temprano las chicas pues nos han dado a todos. No hay problema que no tenga solución, no hay situación que no pueda resolverse. Así que escriba ahí, escriba ahí y se le estará dando respuesta lo más rápido posible. Decirle, atenciones, dice Albania Gutiérrez, y debe de ser custodiado por su familia. Hoy, con la poca o mucha educación sobre esta enfermedad, ya podemos reconocer lo que es una depresión. Correcto. Eso dice Albania Gutiérrez. Bueno, para ir finalizando ya. Bueno, como recomendaciones, las recomendaciones finales. Así es. Bueno, de mi parte quiero indicarle a la población en general, a todas aquellas personas que nos está hoy escuchando, nos está hoy observando. Yo quiero decirte a ti que tú tienes una mano amiga, que tú tienes a una persona a tu lado con la cual tú puedes decirle en el momento en que tú sientas esa tristeza, esa severidad, o sea, me siento con una tristeza muy severa, necesito ayuda, necesito de alguien, ya que entiendo que la depresión es una enfermedad y que como enfermedad necesita ser tratada. Entonces, a ti que hoy nos escucha, también te pido que preste atención a tus hijos y adolescentes, ya que ellos son uno de los factores vulnerables. Muchas veces nos centramos en que mi niño tiene 14, 16 años, ya es un hombre, y no es así. También necesitan la observación, necesitan en tu tiempo. Tú necesitas determinar cuáles son las características que tu hijo está presentando. Y por ende, te exhorto, observa al niño, observa al adolescente, ya que ampliamente la Organización Mundial de la Salud ha expresado que una de las características que se ha elevado ha sido la del suicidio en adolescentes. Así que te exhorto, observa y busca ayuda. Así es. Bueno, ¿y ustedes no van a hacer alguna recomendación? Mi punto es decirles: sobrevívanme un día a la vez. Lo importante es que me sobrevivan este día, ya mañana veremos cómo sobrevivimos. Bien. Y el mío es, siempre se puede un poco más, no hay problemas que no tenga solución, y seguir adelante, que se puede. Así es. Así es. Bueno, dice Valentina Aracena que se tiró el programa completito. Muchas gracias. Un saludo para ti, cariño. Bendiciones para ti, mi amor. Eso dice ella. Bendiciones para todos. Tremendo programa. Gracias, dijo. gracias. Y a Gregory Abad Honorio, que puso una publicidad y de una marcha que tiene. Dice que necesitamos que nos apoyen la marcha. Un saludo para Gregory, pero que este programa necesite el apoyo de él también. El apoyo económico, Gregory. Ya tú sabes, un saludo muy especial. Sí, la publicidad están. Gracias, dice Albania Gutiérrez, que vive en Minnesota ahora. Un saludo también a Ivette Alba, que está en sintonía, y a Mercedes Alba. Saludo para Mercedes Alba, mi amiga, mi hermana. Alba. Como siempre. Otro punto antes de terminar es para recordar, el número de teléfono está aquí. Cuando sienta la necesidad de hablar o cualquier situación, escribe. Nosotras desde que podemos lo vamos a escribirte, vamos a hablar contigo, puesto que estamos para escucharte. Y una de las vamos a decir, de los puntos con el cual iniciamos este programa fue ayudar a la población. Así es, también se pueden comunicar por nuestra página de Facebook en consulta, estaremos ahí también dándole soporte. Vamos a publicarlo en la página también el número más adelante, bueno, después del programa lo vamos a publicar con un mensaje para que la gente sepa que ese es el número. Dice Valentina Aracena, gracias, te quiero Francia.
Bueno, Gracias, llegamos a la igual. parte final, señores. Tremendo programa hoy hablando de la depresión. Y recuerden que la cita es el próximo viernes a las 6 de la tarde, que estaremos de Con nuevo una invitada en especial. consulta. Ah, sí, sí. Vamos a recordar ¿Es que sorpresa tenemos o lo van a decir? Sorpresa, sorpresa.